Y acá tenemos de vuelta la cuestión, ¿no? ¿En qué consiste la religión? ¿Cuál es la lista de quehaceres? ¿Cuál es la lista de trabajos? ¿Cuáles son los requisitos? El ser humano se pregunta eso. Quisiera compartir un tema breve también, corto, sencillo, pero que responde a una pregunta. Una pregunta que no es que es una pregunta que se haga así abiertamente, pero que todos tenemos en nuestra mente, ¿no? Cuando hablamos de alguna religión o alguna denominación religiosa, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué implica tal religión? Si conocemos a alguien y nos dice que va a una iglesia, le preguntamos cuáles son sus doctrinas, para saber qué implica esa religión, qué implica esa iglesia, cuáles son las reglas que tiene. Porque nosotros conocemos a las religiones por las reglas que tienen. Por ejemplo, si hablamos del judaísmo, el judaísmo tiene reglas. Por ejemplo, tienen la circuncisión, guardan las fiestas, guardan el Shabbat, ponen velas los viernes a la noche, toman vino con un pan trenzado, no comen ciertas carnes. Todo el mundo sabe que los judíos no comen cerdo por su religión, es una regla de su religión. Los niños hacen el bar mitzvah, que vendría a ser el momento en que se convierten en hijos de la ley a los 12 años, se hace un rito, ¿sí? Que vendría a ser un equivalente a la fiesta de 15 años que hacen a las chicas. Bueno, a los varones a los 12 años le hacen una fiesta porque pasan a ser hijos de la ley. Y así el judaísmo tiene muchas reglas. Si hablamos del catolicismo, tiene reglas también. Están las misas, donde uno tiene que ir a las misas. Está la comunión, la primera comunión, la confirmación. Están las peregrinaciones a los lugares santos, a los santuarios. No sé si se estila por allá, pero acá en Argentina hay peregrinaciones, caminatas muy largas que se hacen hasta ciertos santuarios, hasta ciertos lugares. Están los rezos del rosario, están las penitencias, está la veneración a las imágenes, a los santos. O sea, cada religión tiene reglas. Si hablamos del Islam, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas características del Islam? Hacen el ayuno en el mes de Ramadán, hacen las peregrinaciones a la Meca, por lo menos una vez en la vida hay que ir a la Meca. No toman alcohol, por ejemplo. Es una característica, una regla muy conocida del Islam, que no toman alcohol. Las mujeres, por lo general, no todas, pero en el Islam más estricto, se cubren el pelo y no muestran el pelo, usan un velo, ¿sí? Y así hay muchas reglas. ¿Qué diríamos de los cristianos evangélicos o los cristianos protestantes? Van a la iglesia todos los fines de semana, usan corbata, tienen un determinado estilo de vida, no tienen relaciones antes de casarse. ¿Y qué hay del adventista? Bueno, el adventista no come cerdo, el adventista no toma alcohol, el adventista no tiene relación ante el matrimonio, o por lo menos eso intenta. El adventista va los sábados a la iglesia, usa traje y corbata por lo general, ¿sí? Hace la escuela sabática. Hay reglas, y cada religión se conoce por las reglas que tiene. Y lo primero que nos preguntamos cuando escuchamos que alguien va a una iglesia o que adoptó una religión o un estilo de vida, es en qué consiste ese estilo de vida. Es decir, cuál es la lista de requisitos para formar parte de esa religión. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Y es lo primero que nos preguntamos. Entonces, me gustó esta semana que me pasó Mari una meditación donde hablaba de que en realidad la religión de la Biblia tiene un solo requisito y tiene una sola regla. Y me gustó esta forma de verlo, me gustó esta forma de presentarlo. Y si bien hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de este solo requisito y de esta sola regla, de esta sola cosa que hace falta, hay varios ejemplos. Yo elegí solamente algunos, ¿sí? Y voy a empezar con el que para mí es el más gráfico de todos, y se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Este es un episodio muy conocido de la vida de Cristo, cuando Cristo va a la casa de Marta. Dice en el versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
sea, Cristo va a la casa de una mujer llamada Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Wow! ¿Cuántas cosas podríamos sacar de este pasaje, no? Si Marta representa la religión, las religiones del mundo, las religiones falsas que consisten en trabajos y en obras, en tratar de cumplir una lista de requisitos, María representa la religión verdadera que consiste en una sola regla. Una sola cosa hace falta. ¿Y en qué consistía esa sola cosa? Bueno, la imagen es muy gráfica, no podría haber sucedido de otra manera. Era María a los pies de Cristo escuchándole hablar. ¿En qué consiste la religión de la Biblia? En contemplar a Cristo, en escuchar a Cristo, en andar con Él. No hay otra cosa, no hay una lista de requisitos. La religión de la Biblia implica simplemente vivir con Jesús, escuchar su voz, mirarlo. ¿Cómo lo miramos? Obviamente que Jesús no está de manera física con nosotros. Él está de manera espiritual y nosotros tenemos la oportunidad de contemplarle a través de las Escrituras y escuchar su voz a través de las Escrituras y cuando nos habla a nuestro corazón a través de su Espíritu. Pero nosotros tenemos la posibilidad de sentarnos a los pies de Cristo y de andar con Cristo. Esta es la sola cosa, la única cosa que realmente hacía falta. Marta representa la religión por obras, la salvación por obras. El ser humano con una lista de requisitos marcando cuál me falta cumplir. Ya guardé el sábado, bueno, ahora tengo que ver el tema de los alimentos, ahora tengo que salir al campo, ahora tengo que, y hay una lista larga de requisitos que hay que hacer y eso nos produce ansiedad y la religión se convierte en una carga, al punto de que ya no podemos más. Pero María tenía la religión verdadera. Era simplemente estar con Cristo, estar con Cristo. Y uno se podría preguntar y decir, bueno, pero Marta estaba preocupada por atender a Cristo. Y ustedes saben que esto pasa, suele suceder muchas veces. A mí me ha pasado, y yo sé que a ustedes también le ha pasado alguna vez, que van a la casa de alguien, ¿no? Y están con esa persona que los invitó de cortesía, pero no hay una mala intención de las personas, pero sucede. Ustedes van a la casa de alguien y esa persona agarra y les dice, bueno, ¿querés un vasito de agua? Y le da el vasito de agua, y entonces uno le empieza a contar las cosas porque quiere desahogarse o quiere compartirle algo que le pasó, y la persona dice, pero escúchame, ¿tenés frío? Porque si querés prendo un poquito más la estufa. Y uno, no, quédate tranquilo, y uno le sigue contando y después al ratito, pero escúchame, ¿y tenés hambre? ¿Querés que...? Y uno ¿cómo se siente uno cuando sucede eso? Nos sentimos mal, porque decimos, escúchame, vos me invitaste, vos querías pasar tiempo conmigo, pero estás preocupado por cualquier cosa menos en estar conmigo y en escucharme, o en acompañarme. ¿Cómo pensamos nosotros que se siente Cristo cuando nosotros hacemos lo que Marta hizo? Que estaba preocupada y atareada, y todo con la excusa de atender a Cristo, pero no estaba con Cristo. Entonces, vamos a ir a otro ejemplo que se encuentra en Lucas capítulo 18, del 18 al 24. Dice así: un hombre principal le preguntó diciendo a Cristo, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y acá tenemos de vuelta la cuestión, ¿no? ¿En qué consiste la religión? ¿Cuál es la lista de quehaceres? ¿Cuál es la lista de trabajos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tendré que hacer esto? ¿Tendré que hacer aquello? ¿Tendré que dejar de trabajar los sábados? ¿Tendré que dejar de comer tal cosa? El ser humano se pregunta eso. A mí me lo preguntan constantemente, ¿no?
¿Pero qué, acaso si no dejo de comer tal cosa me voy a perder? ¿En qué consiste tu religión? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Para poder tener la vida eterna o para poder ser salvo, ¿no? Entonces, acá le preguntan a Jesús, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y ahora Jesús le va a enumerar una lista de requisitos. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Obviamente no llegó a decir todos los mandamientos, pero para ahorrar el tiempo, porque él ya conocía los mandamientos, él le interrumpió, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, no importa qué mandamiento me digas de la Biblia, de la ley, yo ya lo guardé. O sea, todo esto yo ya lo hice desde mi juventud. Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Una cosa. ¿En qué consiste la religión verdadera? ¿Cuántos mandamientos tiene la religión verdadera? ¿Cuántas reglas? ¿Cuántos requisitos? Una sola cosa. Una sola cosa. Te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, Jesús le dijo, mira, necesitas pasar todo el tiempo que vos pasás en tu vida produciendo riqueza, cuidando tu riqueza, trabajando por tu riqueza, necesitas pasar tiempo conmigo. Ven y sígueme. La religión de la Biblia tiene un solo requisito, estar con Cristo, caminar con Él, sentarnos a sus pies y escuchar su voz. Eso nos falta. Y es una sola cosa. La religión de Cristo solamente se basa en caminar con Dios, en estar con Cristo. El verso 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Sí? Después, bueno, los discípulos le preguntan y Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero acá lo importante es que él había guardado todos sus mandamientos, era un ciudadano ejemplar, no solamente que había guardado los mandamientos, sino que era próspero, recibía de parte de Dios la bendición, o sea, Dios le daba las cosas, él tenía todo perfecto. Pero la única cosa que era la más importante, que era el único requisito de la religión verdadera, de la religión bíblica, no lo tenía, que era pasar tiempo con Cristo, seguir a Cristo, vivir con Cristo. Era eso, nada más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Como todo, ¿no? Siempre que alguien nos pregunta cuál es tu religión y cuáles son los requisitos y cuáles son las creencias y mirá, y qué días se reúnen, ¿no? Esto es gracioso, ¿no? Pero suele pasar, ¿no? Que la gente se horroriza porque uno se reúne los sábados y no los domingos. Pero uno empieza a preguntar todos esos requisitos, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, yo voy a medir las consecuencias de aceptar tu religión o de aceptar tu fe, ¿sí? Voy a medir las consecuencias. ¿Qué me implica? ¿Qué tengo que dejar? ¿En dónde me tengo que adaptar? Así es el ser humano. Porque el ser humano es egoísta y siempre está pensando que Dios le va a pedir algo. O sea, que Dios necesita algo del ser humano. Y Dios no necesita nada del ser humano. No hay nada que le podamos dar a Dios que Él necesite, si Él es el que nos da la vida. Él nos mira allá arriba como diciendo, bueno, Él piensa que me va a ayudar a mí. Y no. O sea, nosotros no vamos a ayudar a Dios. Pero somos tan egoístas y agarrados que decimos, bueno, a ver qué será lo que me va a pedir. Entonces, la religión verdadera, que consiste en un solo requisito, que es simplemente contemplar a Cristo, que es simplemente caminar con Cristo, seguir a Cristo, implica que el que acepta este llamado no mide las consecuencias. Si mide las consecuencias es porque no va a aceptar el llamado. O muy probablemente va a tener una lucha que, a menos que muera el yo, a menos que abandone su egoísmo, no va a aceptar ese llamado. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28, que dice así. Lucas 5, 27 y 28.
Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. O sea, Jesús fue y vio a un publicano, un cobrador de impuestos que se llamaba Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: la única regla, el único requisito, no hay una lista interminable de reglas, hay solamente una. Él no le dijo, bueno, guarde el sábado, que no coma esto, que dé el diezmo, no le dijo nada de eso. Él le dijo solamente, sígueme. Lo único que necesita el ser humano es estar con Cristo. Entonces dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. O sea, Leví no calculó las consecuencias de seguir este único requisito. No se puso a pensar, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me falta esto? Él no pensó en eso. Él era tierra fértil. Él era un hombre que se sentía pecador, y cuando Cristo le mostró simpatía y le dijo, sígueme, él dijo, yo por ser salvo, yo por ser aceptado por Dios, no me importan las consecuencias. El que está midiendo constantemente las consecuencias es porque no se siente perdido, se siente a salvo donde está. Se siente que tiene seguridad donde está. Si se sintiera realmente perdido y Dios le dice sígueme, no le importa dónde está, el banco de los tributos, no le importa eso. Deja todo y le sigue, porque no se pueden medir las consecuencias para aceptar este único requisito. Vamos a otro pasaje, Lucas 9, versículos 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, o sea, una persona le dijo a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto ahora surge del ser humano, o sea, no es Cristo el que le dice sígueme, sino que es el hombre el que le dice a Cristo, a Dios, voy a seguirte, voy a seguir tu camino. Entonces Jesús primero lo que hace es mostrar que no hay garantías terrenales en la cuestión. Le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, seguir a Cristo, ese único requisito, no implica tener todas las cosas aseguradas en la vida. Hemos hablado ya acerca de esto, ¿no? Como Pablo decía que se contentaba en la escasez como en la abundancia, que la pobreza o la prosperidad son estados temporales por los cuales pasamos, pero que no hay virtud o humillación en ninguno de los estados. Es decir, uno puede ser pobre o rico y eso no entraña virtud o humillación ni nada por el estilo. Son estados por los cuales pasamos, y Jesús ahora le aclara que los que sigan a Cristo no tienen garantizado un estado económico o una seguridad material. Entonces le dice que él no tiene ni dónde recostar su cabeza. Le aclaró a este muchacho que le iba a seguir que no había nada garantizado. Y dijo a otro, sígueme. Ahora Jesús le habla a otra persona y le dice también el único requisito, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta parte parece dura, pero no lo es en realidad. A veces uno piensa que este hombre estaba en el velatorio de su padre, ¿no? Que se había muerto su padre, lo estaban por enterrar, y él le dice, bueno, yo voy a ir y lo voy a enterrar, y Jesús le dice, no, déjalo ahí, ni siquiera no fue así, sino que en realidad cuando él le dice, deja que entierre a mi padre, lo que él le está diciendo es, como yo ya escuché que el ministerio de Cristo no tiene una seguridad económica garantizada, cuando se muera mi padre y yo herede los bienes de mi padre y tenga la seguridad económica, yo te voy a seguir. Ese fue la cuestión. Él escuchó esto, ¿cómo que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza? Bueno, yo te voy a seguir, pero primero voy a esperar que se muera mi padre, lo voy a enterrar, y cuando yo reciba la herencia y tenga plata asegurada, ahí yo te voy a seguir. Entonces, así fue la cuestión que Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No era que él le estaba privando de darle el último adiós al Padre o algo así. Entonces,
dice el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y acá Jesús termina con todas las especulaciones o con todas las dudas que generaba tomar la decisión de seguir a Cristo. Siempre el corazón humano, el corazón egoísta del ser humano, trata de buscar una excusa para no entregar la vida a Dios, para no entregarse por completo. Me falta esto, déjame que asegure aquello, déjame que me despida. No era que Jesús no quería que se despida de sus padres y iba a hacer un viaje o algo por el estilo. Es simplemente que no podés tomar tu decisión de seguir a Cristo al mismo tiempo que estás pensando en las cosas que podrías llegar a perder. El único requisito de la religión verdadera, que es seguir a Cristo, que es contemplar a Cristo y vivir con Él, no se puede tomar, no se puede aceptar especulando acerca de las consecuencias. Es una decisión que se toma sin medir consecuencias, porque si no vamos a limitar a Cristo hasta donde Él nos pueda llevar. Cristo tiene una vida para nosotros, tiene un propósito para nosotros, y cuando nosotros ponemos las manos en el arado, mirando hacia atrás, le estamos diciendo a Cristo, llévame, pero llévame despacito, llévame, pero no para tal lado, llévame, pero Él es la guía, Él es el que sabe, Él es el que conoce el camino, el que ya lo transitó. Entonces no podemos tomar esa decisión mirando hacia atrás. ¿Cuántas condiciones, cuántas reglas tiene tu religión? Mi religión tiene solamente una, estar con Cristo. Y cuando decidas estar con Cristo, tenés que hacerlo de lleno, sin medir consecuencias, sin especular sobre lo que conlleva estar con Cristo. Estamos dispuestos a que Cristo nos lleve por donde Él nos quiera llevar. Si Cristo nos lleva a guardar sus mandamientos, gloria a Dios. Si Cristo nos lleva a reformar nuestra comida, gloria a Dios. Si Cristo nos lleva a predicar el Evangelio en las calles, en las casas, gloria a Dios. Porque nada de lo que hagamos sin Cristo va a servir de nada. Y todo lo que hagamos por medio de Cristo va a ser para glorificar el nombre de Él. Y también tenemos que seguirlo y también tenemos que responder a este llamado sin importar lo que hagan los demás. Nosotros tenemos, hermanos, ese germen en nuestra sangre latinoamericana, romana, católica, lamentablemente lo tenemos, el germen del colectivismo. ¿Qué es el colectivismo? Es culpar a otros por mis propios problemas, ¿no? Y lo estamos viviendo hoy en la crisis sanitaria, lo estamos viviendo en la política. ¿Por qué somos pobres? Ah, porque aquellos son ricos, yo soy pobre. ¿Por qué te enfermaste? Ah, porque aquel viajó, yo me enfermé. ¿Por qué estás tibio? Y porque la iglesia está tibia, yo también estoy tibio. Y siempre culpamos a otros de nuestros problemas. Pero el que decide cumplir esta única regla de seguir a Cristo no puede mirar a otras personas. Y esto pasó con el apóstol Pedro en Juan capítulo 21, versículos 20 al 22, que dice así: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, no mires a los demás. No importa si los demás me siguen o no, no importa si los demás son tibios o no, no importa si el pastor hizo esto o aquello, sígueme tú. Esto es personal. La religión bíblica tiene una sola condición, una sola regla, que es estar con Cristo. Esto se acepta a todo o nada, sin medir consecuencia. Y tampoco podemos mirar o culpar a otros de nuestra decisión. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de aceptar esta regla o de rechazarla. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, él habiendo aprendido a seguir las pisadas de Cristo, habiendo aprendido a no mirar a otros,
a que no dependa su decisión de los demás. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, la religión de Cristo tiene solamente un mandamiento, solamente una regla, solamente una condición: estar con Cristo e ir con Él por donde quiera que Él nos lleve. Y hay mucha gente que piensa que esto pasó solamente en el Nuevo Testamento, porque antes de Cristo sí había que cumplir reglas, pero esto es falso. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en Isaías capítulo 45, versículo 22, vamos a ver que es la misma religión, la misma religión. ¿En qué consiste? ¿Qué hacía María sentada a los pies de Cristo? Lo miraba y lo escuchaba simplemente, y esa era la única cosa que no le iba a ser quitada, porque era la mejor parte. Isaías 45, 22 dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuál era la única condición que Dios le puso al pueblo de Israel? Mírenme a mí. Y en Éxodo 20, escúchenme a mí. Oigan mi voz. Es lo único que tenemos que hacer. Es nuestra única regla, nuestra única condición. Cuando vamos, por ejemplo, a el libro de Job, capítulo 23, versículos 10 al 12, Job habla también acerca de seguir las pisadas de Cristo. Job capítulo 23, versículos 10 al 12 dice: Mas él conoce mi camino, o sea, Job hablando desde su aflicción, ¿no? Desde su tribulación. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino. No me apartaré. De los mandamientos de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, Job nos habla, ¿no?, de que a pesar de ver todas las cosas medias nubladas, sin esperanza, a pesar de haber sufrido y padecido mucho, él hizo una sola cosa: seguir las pisadas del Maestro, guardar en su corazón las palabras, oír la voz de Dios y aferrarse a ellas, estar con Dios, simplemente caminar con Dios. Y de Enoc se nos dice en Génesis 5:24: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. De Moisés se dice en Génesis 6:9: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cuál era la religión de Noé, de Enoc, de Isaías, de Job, de Pedro, de Cristo, la nuestra? Una sola: andar con Dios, caminar con Él, estar en su presencia, nuestra única preocupación. Todo lo demás viene por añadidura. Si Cristo nos lleva, a donde Cristo nos lleva, ahí vamos. Y esta es la definición o la característica, la descripción que se hace en Apocalipsis del remanente, del pueblo de Dios en el tiempo final. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 y versículo 4, son los 144.000. Dice: Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cuál es la única condición? ¿Cuál es la única cosa? La única característica fundamental de este pueblo: siguen al Cordero por donde quiera que va, siguen sus pisadas, están con Cristo, respondieron al llamado: sígueme. Hicieron como María, que se sentó a los pies a escuchar simplemente la voz de Cristo. Los que andan con Cristo van a vivir como Cristo. Y hay un dicho muy conocido, ¿no? Viejo dicho conocido, pero que entraña tanta verdad: dime con quién andas y te diré quién eres. Los que anden con Cristo van a vivir como Cristo. Los que contemplen a Cristo se van a ir pareciendo cada día más a Cristo. Esa es nuestra única regla, esa es nuestra única preocupación que deberíamos tener, y no centrarnos en la teoría, sino simplemente
en la práctica de vivir con Cristo y de escuchar su voz, para que Él vaya transformando nuestro corazón y que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, su justicia, su perfección, su carácter, todo eso se vaya plasmando imperceptiblemente en nuestro propio carácter. No es algo de lo que nos vayamos a percatar, no es algo que vamos a estar con un cuadernito ahí marcando, bueno, el sábado ya lo guardé. No es así, sino que simplemente nuestro único ítem en ese cuadernito es andar con Cristo, cada mañana, cada día, cada momento. Así que esto quería compartir con ustedes, hermanos, espero que sea de bendición y bueno, les deseo un feliz sábado. Hay mucha gente que piensa que esta única regla es a partir de la muerte de Cristo para acá. Pero antes sí había que cumplir reglas para ser salvo, antes sí había que guardar mandamientos, estatutos y cosas así. Pero después cuando Cristo vino abolió eso y ya no hay que guardar más esos mandamientos. Pero en realidad no. En realidad esta única regla está desde siempre. La única condición que Dios le había dado al hombre era que escuchara su voz, que caminara con él,